Bien, señores, sean todos bienvenidos una vez más a esta la más influyente Radio Celestial. Como siempre, Miguel Alcántara con un tremendo equipo, señores. Pero aparte del equipo, Leimi, con un tremendo invitado, como el Leimi, que ellos... Bueno, señores, ahorita decíamos que si usted ha escuchado esta voz, tal vez no conoce el rostro, pero creo que es Estas son tus noches. Bueno, señores, perfecto. La voz de Estas son tus noches está aquí con nosotros. El nombre vamos a dejarlo para ahorita porque sabemos que usted lo sabe. Adelante, Rafael. Adelante, Rafael. Nos sentimos felices. Ya detrás de cámara estamos conversando con este hombre y sé que va a ser de gran bendición para cada uno de los que están ahí apoyándonos en este proyecto. Adelante, Silva Mónico, está muy contenta. Muchas gracias, Miguel. Yo encantada y feliz. De hecho, ya la entrevista inició antes de, ¿verdad? Así que ya estamos preparados para darle el seguimiento correspondiente. Claro. Bienvenido, Santana. Adelante. Un aplauso para nuestro hermano Tomás Santana, que está con nosotros. Qué feliz. Príncipe, ¿cómo se siente, líder? Bueno, excelentemente bien. Y eso me recuerda, déjame dar la introducción de esta manera. Un día fui a un lugar y me dice el Señor, siéntese. Me tiró un gancho ahí. O sea, que me siente, pero a la vez que sí tengo sed. Porque él me lo dijo, siéntese. Y yo me quedo, ¿qué le respondo? Porque yo sé que... O se sienta o le digo que tengo sed. ¿Entiende? Entonces, yo me siento bien. Excelente. Y si tengo sed, le aviso. También. No, pero también, como la gente siempre está pendiente, tenemos el jugo aquí, señores. Sí, porque traíamos un invitado una vez y nos dijeron, no pusieron jugo. Ajá. Aquí tenemos el jugo, señores. Y hay otros que llevan los colores. No, exacto. La nutricionista, ¿te acuerdas? Sí. Exacto. Eso fue una historia. Sí. Líder, un honor realmente tenerlo aquí, un tiempo que yo le tiré. Y yo a los muchachos, yo quiero tener por aquí al pastor Tomás Santana, pero no teníamos la fecha así exacta. Y gracias al Señor lo tenemos por aquí para conocer más de usted, cómo usted llegó a Pura Vida, su niñez, siendo pastor ahora, cómo se siente y tanta experiencia que ha tenido. De tantas personas que ha orado, ¿verdad? Porque son muchas las peticiones que le hacen a usted en Pura Vida, pero queremos conocer mucho más de usted en esta tarde realmente. Entonces, hábleme principalmente de su niñez. Mi niñez resulta interesante ahora que ya soy adulto, porque cuando tenemos la adolescencia y recordamos cuando lo más atrás posible de cuando fuimos niños, cosas que marcan a uno y no lo entiende, pero ahora que soy adulto entiendo por qué sucedieron. Y fue una niñez llena de humildad, buena educación de parte de mis padres y muchas necesidades al extremo, que es normal que marca la niñez de todas las personas. Sí. Cuando trascienden uno puede ver que tienen una historia que dice, wow, y pudo sobrevivir. Pues yo fui uno de esos que pudo sobrevivir por la misericordia de Dios. Y ahí, entre el hogar, fui creciendo. Y aún no podía conocer, cuando ya en la adolescencia, qué yo iba a hacer en el futuro. Pero pienso que ahora en esta entrevista va a surgir eso, de que la gente sepa cómo yo ahora me he desempeñado como locutor. Sí. ¿Entiendes? Después que fui subiendo, porque esa voz que ustedes escuchan no es engolada. Engolada, para los que no conocen mucho, es que si yo no hubiese hablado así y tuviese un chorrito de voz, como le decimos popularmente, entonces saca una voz así. Sí, como, por ejemplo, estamos ahora aquí y Leimi ahorita lo estaba imitando, pero no pudo. Exacto, entonces yo engolo intentando hablar así como hablo yo. Si no hablara yo así. Y eso es engolar. Pero la mía es natural. Nací con ella, Dios me la dio desde el vientre de mi madre. Wow. Y la gente diría, ¿cómo así si no hablaba? Porque antes de hablar ya Dios me la había dado. Claro. Santo. Wow. Palabras. Ya Dios había preparado el terreno. Exactamente. Y no, y que la voz es tu identidad, es tu marca. Cuando la gente te escucha, la gente dice, Miguel es el que está hablando, Leimi es la que está hablando, porque nuestra voz tiene identidad. ¿Cuándo descubre que tiene ese talento para el área de la comunicación? ¿Usted siempre supo que iba a ser locutor? No lo supe. Ni siquiera sabía que hablaba así porque nunca me había escuchado en una grabación. Cuando yo estaba así jovencito, yo nací en Baní, provincia de Peravia,
Y la gente, yo conversando con la gente, me decían, ¿tú eres locutor? Yo no tenía idea por qué me preguntaban y luego fui descubriendo, porque entonces me dicen, debe estudiar para eso porque habla como locutor. Y entonces tú sabes que la gente cuando no es locutor y le dicen eso, de inmediato comienza a crecerse. Sí. Y, ¿entiendes? ¿Tú eres locutor? No soy locutor, pero voy a estudiar para eso. Sí. Y comienza como a buscar Sí. ese estilo. Pues yo hice eso, no puedo decir que no. Entonces me creía ya que lo era, me sentía. Y entonces, y con todas las personas que yo conversaba me decían lo mismo. Y entonces eso fue lo que me puso a pensar por entonces, tengo voz de locutor. Sí. Una pregunta, siguiendo ahí, ¿y en qué momento usted se escucha y como que reacciona a su voz? Esa es una pregunta interesante y cuando me ha tocado responder esa pregunta, digo lo siguiente, mira, las personas comienzan a enamorarse de su voz a través de un tiempo determinado. La primera vez, después que la gente me decía que soy locutor y yo me sentía bien cuando me preguntaban, Sí. todo cambió, Usted se grabó. aunque después de ahí ya yo lo superé. Cuando yo me grabé y la primera vez yo me escuché, yo estuve depresivo por un tiempo. ¿Qué? Porque Espérese. sí, yo dije, esa voz tan fea, o sea, Wow. porque le faltaba mucha educación a la voz, había que educarla y no estaba trabajada todavía para que se escuche como ahora, que ya hay muchas cosas que se hacen para que la voz tome un nivel diferente. Pero aparte de eso, al no haberme escuchado, cuando yo me escuché, digo, ¿y así que yo hablo? ¿Y qué es Yo lo me que la deprimí. gente piensa cuando me Sí, pregunta? para mí me pareció fea, horrible realmente. Wow. La primera vez que la escuché. ¿Y cuándo la aceptó? ¿Cuándo usted dijo, Eso era me mía. gusta mi voz? Porque yo pensaba que era fea, porque ahora veo que sí, que tengo potencial. O después de trabajarla. Sí. Me comenzó a gustar cuando comencé la radio y luego cada vez que hacía un trabajo o hacía una animación que antes se acostumbraba a grabarse, me grababa cada vez que yo salía al aire y me voy escuchando y cuando voy corrigiendo, porque yo mismo era un crítico, yo era autocrítico y yo decía, no me gusta aquí, esto tengo que cambiarlo, Hay que todavía me mejorar. falta aquí y así, y entonces ya a través del tiempo comencé ya como a enamorarme de mi voz y lo que me impulsó más a que me enamore más es cuando tantos elogios Wow. de la gente a la Ah, voz. sí. Eso hace que también uno se enamore. La gente cada vez más decía, pero qué voz. Yo con esa voz no le hablara a nadie. ¿Le decían eso? Sí. Wow. Todavía me dicen eso. Me dicen, pero yo Todavía. con esa voz, primero me dicen, fuera millonario. ¿Qué? Y no le hablara a nadie. Porque una voz así tan privilegiada. Wow. Wow. Y en su familia, cuando usted decidió estudiar locución, ¿cómo ellos reaccionaron? ¿Cómo lo tomaron? Al principio, que si estaba loco. ¿Qué? No. Vamos a Ay, ser Dios honestos. mío. O sea, tiene una voz perfecta, por decirlo así. Eso era hacer el bien. Y Muy la gente trabajada. le dice que si yo fuera tú no le hablara a nadie. Y a Ajá. pesar de eso, empieza a estudiar locución y le dicen que si está loco. O sea, tuvieron esa idea. Al principio, le Ahora, explico. hay que ver en qué tiempo fue. Hay que ver en qué tiempo y por qué. Pero le explico por qué. Sí, Ajá. por Porque- favor. Porque para un locutor superarse necesita hacer los ejercicios del lugar, las prácticas y todo, y eso de hablar frente al espejo y el lápiz debajo de la lengua la y empezar con lengua. todo ese movimiento que uno Sí, hace para sí, que sí. la voz La se ponga más suave, articulación. o sea, sí, para tener mejor gesticulación y todo. La gente me ve, en mi casa me ven frente al espejo y me ven haciendo la práctica, dicen, está loco. Este de loco. Y, vas a parar a loco, muchacho, frente a ese espejo. Ya entendemos. En ese sentido. O sea, Pero- no entendían. Sí, pero hay que Sí. ser fuerte en realidad en Ujú. ese punto para ver que me están diciendo eso, o sea, mami, mis hermanos tal vez, y seguir, porque yo imagino que usted siguió, si está aquí, Seguí, exactamente, porque me llegué a enamorar de la locución, me llegó a gustar, me interesó conocer que tenía ese timbre de voz. Y entonces, aún en ese tiempo, sin ser cristiano, yo dije, pero si la tengo, hay un propósito en ella. Sí. Wow. Y comencé entonces y fui persistente en ese sentido. Y cómo yo después descubro que había como un propósito tan grande en mi vida, que yo trabajando radio secular, no escapé nunca, que era en el turno mío que ponían los programas cristianos. o sea, era como una coincidencia. Sí. O sea, para nosotros coincidencia porque Dios tiene propósito. O diosidencia. No, porque fíjense cómo trabaja el Señor. O sea, Sí. Él me escogió, pero como Él sabía que yo no iba a entender tan fácil que Él me había llamado, me había escogido,
un programa ahí y esos pastores dando palabras y yo, se puede decir aquí con esta palabrita que no es mala, con ese truño incómodo, deseoso que pase la hora rápido para no escuchar. Inconverso no al escuchar. fin. Exactamente. Wow. Y cuando paso a otra estación de radio en mi pueblo, nada más voy a llegar yo y ponen un espacio cristiano también. Wow. Porque no estaba antes de yo llegar. Ok. El Y espacio. cuando Y llegue, usted entonces, llega, También. entonces pone un espacio Un espacio cristiano. Y luego paso a trabajar en San Cristóbal y no había un programa cristiano Desde cuando que yo llegué. llegó Y cuando Santana. llegué al mediodía, 2 horas en vez de una. 2 horas diarias de un programa cristiano también. El Entonces, Señor a trabajando eso, con a eso es lo Santana, que nosotros llamamos gracia inmerecida. sí, así es. Así es. Que para caer en gracia con Dios no hay que hacer nada. O sea, somos inmerecedores y Dios tiene misericordia de nosotros. Después de Amén. usted estudiar locución, descubrir que su voz es hermosa y saber que tiene potencial, ¿cuándo, a partir de qué momento usted empieza a encauzarse en esa dirección? Me explico. Usted dice, no, yo tengo que buscar trabajo en el área. ¿Y cuál fue su primer trabajo? En el área de, De la- música, de de- cristiana. Ajá. Mi primer trabajo en ese sentido fue Pura Vida. Pura Vida fue el lugar donde yo empecé a trabajar por primera vez como ya locutor cristiano, música Ok. cristiana y un trabajo para el Señor, porque más hacia atrás solamente trabajé radio cristiana en diferentes emisoras y durante muchos años, porque tengo un par de años en esto. Ok. Y entonces, uno cuando dice así, la gente dice un par de años. queda como- Porque lo vemos jovencito. Sí. Lo vemos Sí, muy joven. la gente te comienza a decir, cuando dice, yo empecé ahorita, dice él, qué humilde. Sí, pero lo que pasa es que empezamos a sacar cuenta. Dice que usted empezó, Ajá. descubrió su voz, bueno, desde niño, pero Ujú. ya de la adolescencia empezó ya como que la persona decía, Sí. mejor que la juventud hace el curso, Ujú. ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿dónde hizo el curso? Yo hice el curso en ese tiempo en mi pueblo. Un curso En Baní. intensivo de 3 meses que hicieron Wow. 2 locutores de los más reconocidos en Baní en ese tiempo. Y entonces éramos 60 estudiantes. Eso es lo interesante y por eso es bueno que decirlo, porque la persona tiene que ser decidida en lo que va a hacer, y siempre y cuando, sobre todo, que sea para bien, y ser persistente. Y éramos 60 estudiantes. De los 60, luego quedábamos 30. Se había ido ya a la mitad. Wow. Y de los 30 solo nos graduamos, o sea, llegamos hasta el final del curso, 15. Y de los 15, Espérese. hasta hace unos años, me di cuenta que solamente en la radio estoy yo. ¿Qué? Dios mío. Wow. El O hombre sea, de Dios. Ay, Sí. padre. El hombre de Dios. El hombre que Dios La escogió. misericordia de Dios. Sí. Así es. Y no es que Dios lo haya escogido a ellos o no tenga propósito, pero como usted acaba de decir, la clave del éxito es la La persistencia. 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 Sí. No hay Y además forma. que ellos estudiaron, a lo mejor no era para trabajar radio, porque a veces la gente puede estudiar locución y no necesariamente para estar en radio. Hay Sí. otras áreas que la locución hace bien Claro. y Sí. la persona se puede desempeñar de una mejor forma. Hay gente que tiene que conversar con gente, con el público y necesita tener desenvolvimiento, saber conversar, tener una oratoria excelente y entonces cuando incursiona en la locución tiene una mejor facilidad de cómo manejarse. Claro. Sí, habría que ver cuáles eran sus enfoques. Exactamente. también. Claro. Pero esa pregunta de mis inicios en la radio cristiana, cuando yo llego a Pura Vida, es una cosa que yo digo, Señor, pero la verdad que los planes tuyos son demasiado poderosos. Josie Esteban, que es el dueño de la emisora, teníamos una amistad de hace muchos años atrás. Ok. Y de vez en cuando yo iba allá a saludarlo. Y ese día voy a saludarlo como de costumbre. Y estaba empezando el proyecto de la emisora. Y cuando estamos conversando ahí en el lobby, estamos conversando y él se pone así, de repente se queda pensativo y dice, espérate, Santana, ven acá, vamos allá acá atrás. Vamos a ver. Y me dice, vamos al estudio. Y me dice, el día ahí pura vida. Cuando dije, pura vida. Dice- Repita, ¿cómo que usted dijo? Ah, pura Pura vida. dice él a la esposa, Mildred, ven acá, aquí está la persona. Oh, Porque yo no comencé como locutor de cabina musical, locutor musical. Yo comencé como la voz en off. Primero yo fui voz en off. Ok. O sea, yo identificaba la Excelente. emisora y se necesitaba una persona para que la identifiquen. No habían encontrado. Y cuando yo llegué ese día, el Señor me mandó a eso. Y él dice, Dios me mandó a eso porque ya otras veces yo había ido. Pero ese día, casualmente, voy y sucedió eso.
De ahí en adelante, pues, eso es otra historia, como decimos. Ya formé parte de la Voz en Off durante un año. Luego del año comencé entonces a hacer hubo una transición. Vamos a cambiar de Voz en Off, que identifica la emisora, entonces va a pasar a trabajar en la cabina como locutor. Excelente, wow. Excelente. Tomás, mi esposo escucha su programa. Yo siempre ando con él la mayoría de veces y nos ponemos a meditar y le auguro muchos éxitos. Sé que es una persona usted muy orgánica, muy natural. No tiene que hacer muchos esfuerzos para transmitir lo que es, porque solamente su presencia lo da a conocer. Amén. Y eso es muy importante. Ahora bien, yo quiero que volvamos a su niñez. Le voy a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cómo usted se formó en el ámbito educativo? La segunda es el apoyo de sus padres. ¿Sabe que en esos tiempos los padres, a veces las ocupaciones que tienen los padres, sobre todo en ese tiempo, impide que nosotros, o impidió en este caso, que pudiéramos recibir el tiempo que necesitábamos para la educación? Entonces nos enseñaban cosas, principios y todo, y estuvieron pendientes, pero no al extremo como pasa hoy día, que hay tanta facilidad en otros aspectos. Pero en ese sentido no tenían el tiempo suficiente para estar ahí con nosotros constantemente, pero gracias a Dios, en la forma que ellos nos educaron, entendíamos lo que nos querían decir, y era muy duro en sus decisiones, y nosotros teníamos temor a esa dureza, sobre todo mi padre, y eso hacía que tuviéramos pendiente lo que nos enseñaban. Y nos enseñaron un principio cristiano, no cristiano, pero sí basado en valores. Sí. Tiene que ser honesto, no puede tomar lo que no es suyo, tiene que respetar a los demás, y así por el estilo. En eso se marcó la niñez, entre que aunque trabajaban ambos, era una familia de escasos recursos, y había momentos donde había que tomar, va a sonar un poco jocoso a la vez, pero es algo muy serio. Tenía que tomar ayuno obligatorio. Sí, sí. Ayuno forzado. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que de repente no hay que comer, y se compraban 2 o 3 panes, como éramos 6 en ese momento, 2 o 3 panes, y de ese pan partirlo por mitad, y entonces una mitad para uno de comida, con lo que es limonada. Se conoce hoy en día la que se le echa limón, pero en mi pueblo limonada era agua y un poquito de azúcar. Santana, yo quiero que usted se detenga ahí. Yo quiero que usted haga un stop ahí, como decimos, y usted mire esa cámara y usted me repita eso que usted está diciendo, para que la audiencia, especialmente los jóvenes de este tiempo, le escuchen a usted y puedan meditar en eso que usted está diciendo. Así es. Esto es interesante, y escúcheme esto. En realidad, darle valor a las cosas y aprovechar los tiempos que se presentan en la vida de la persona es sumamente importante, porque no pasan por casualidad, suceden para algo. Ahora, si yo resistí a esos tiempos, ¿qué puede impedir que tú puedas resistir hoy en día? ¿Qué puede provocar que tú tomes una mala decisión, desesperado, basado quizás en lo que ves en otro? Porque yo vi otro, porque en ese tiempo habían niños de familia que podían un poquito y podían vivir mejor, pero yo prefería esperar el tiempo de Dios. Wow. Y si estoy aquí fue porque es bueno esperar el tiempo de Dios, aunque nos cueste. Y muchos jóvenes pueden pensar que van a morir, pueden pensar que ya su vida no tiene sentido. Quizás le falta un abrazo. En mi caso, mi padre no me abrazaban constantemente porque ellos vivían muy ocupados, pero aparte de eso, a lo mejor no le enseñaron que tenían que abrazar a sus hijos. A mí no me dieron esos abrazos, y hoy en día sé que me hicieron falta, pero eso no impidió que yo haya logrado cultivar lo que hoy he logrado, que el Señor me ha ayudado a ser una persona llena de amor, de atención para mis hijos, y no solamente para ellos, para todo ser humano. Amén. Que los abrazo. En fin, la juventud siempre debe resistir, tomar el mejor camino y entender que la base de cada uno de nosotros es el Señor. Amén. Excelentes palabras. Excelentes palabras.
dirigida a esa juventud que necesita escuchar que todavía hay oportunidad. Hay esperanza. Y hay esperanza. Y que el mejor camino es hacer lo correcto. Lo correcto. ¿Qué usted piensa acerca de cuál es la rama de la locución que más le gusta? Porque usted no ha dicho que haya sido voz en off, también no ha dicho que ha hecho maestrías para bodas, ha trabajado como animador, ¿verdad? Musical. Pero ¿qué área a usted le gusta más? Como que usted dice, wow, me encanta esa área, me gusta. ¿Cuál será? Si supiera que el área que más me gusta, y es por lo siguiente, es ministrar a través de la radio, llevar la palabra. Esa es la que más me impacta por conocer lo que Dios ha estado haciendo a través de la emisora Pura Vida, donde siempre ha salido mi voz, y que últimamente están saliendo las voces ahí que la pueden escuchar. Y incluso a las 3 de la mañana se está colocando una grabación de un momento de oración. Y ministrar, porque antes yo animaba encima de las canciones y daba saludos, hacía programas especiales, pero ministrar a través de la radio es lo que más me emociona, me impacta y me hace sentir gozo, por saber que en cada palabra que llevo de parte de Dios, la gente es alcanzada en esas necesidades, que hay muchas. Wow, sí. Y eso a mí, eso es lo que me apasiona. Saber que cuando yo hablo y el Espíritu me está usando, hay vidas que, sobre todo jóvenes, que se cortan la piel, que intentan suicidarse y escuchan esa palabra. Eso me hace sentir gozo, que aunque no soy joven como ellos, ojo, digo así como ellos porque yo no me siento ser viejo. Como ellos. Yo no soy como joven ellos. como ellos. ¿Entiendes? Pero saber que realmente una palabra puede impedir que hagan cosas que sean irreversibles, eso me hace sentir mucho gozo. ¿Y qué testimonio le ha llegado? Me han llegado muchos testimonios. Me ha llegado testimonio. La mayoría de los testimonios que me han llegado tienen que ver con el suicidio. Wow. Tanto de jóvenes como de personas adultas. Pero mayormente en jóvenes. Mayormente en jóvenes. Ha llegado mucho testimonio de muchos jóvenes y eso me impacta mucho porque eso es como las encuestas. Tenemos una muestra de tantos, pero eso es lo que está marcando lo que realmente está sucediendo en una proporción mayor. Y muchos jóvenes que han escuchado la palabra y no toman la decisión de suicidarse. Y ese es uno de los testimonios que más me ha llegado. Wow. De mucha gente que me han escrito. De que me dicen, no me suicidé porque cuando iba a hacerlo, escuché que usted dijo tal palabra y Dios me habló y me detuve. Pero gente que estuvo ya al punto y por alguna razón escucharon la voz. Esa era la voz de Dios. Y no se suicidaron. Ese es el testimonio más grande que puedo decir. Hay otros, como son los testimonios de sanidad de mujeres. En una ocasión estaba llevando una palabra orando y había una mujer con un sangrado que no sabía qué hacer, tenía mucho tiempo en eso, y cuando yo oré y le hablé de la mujer del flujo de sangre y declaré la palabra sobre esa mujer, dije, en ti se va a detener. Dice que al instante se detuvo el flujo de sangre, llamó a su familia contenta y dice, es increíble lo que me ha pasado. Se me ha detenido el flujo de sangre. Ella testificó sobre eso y eso me llena de gozo. Y por eso me gozo y glorifico a Dios por todo eso. Entonces, muchísimos milagros. Por eso me apasiona ministrar y orar por las personas a través del micrófono. Wow. Bueno. Y utilizar esa herramienta para comunicar el mensaje de Dios es lo más hermoso. Amén, así es. Es como que hacer lo que ama y servir a Dios al mismo tiempo. Sí. Ser la voz de Dios. Amén, así es. Siguiendo lo que usted decía, usted habló de sus hijos, decir que es padre de familia. En algún momento, en alguna de esas diligencias personales, ¿alguien ha identificado esa voz? No puedo ir a un sitio que yo no puedo hablar. Porque hay muchos se quedan y me miran, y yo sé que me miran porque dicen yo conozco esa voz. Pero la mayoría de las personas me miran y me dicen, tú eres Tomás Santana, tú eres el pastor Tomás Santana. De inmediato identifican mi nombre. Wow. O sea, donde quiera. Dios. Incluso, y esto es importante que le voy a decir esta parte, estoy en lugares donde han pasado situaciones, incluso gente que me ha provocado, y yo me quedo tranquilo, sereno, porque Dios me ha dado esa virtud de ser una persona como ecuánime, pausada, tranquila. No es tan fácil quizás que yo ceda a la provocación. Y pasa cualquier cosa y me quedo tranquilo. Y cuando hablo, si el problema es contigo, Miguel, y ella me escucha que estoy hablando, ella dice, ¿y usted es el pastor? Entonces, fíjate tú. Miguel se calma. Sí, no, pero fíjense ustedes
¿dónde yo pondría la cara, como decimos? Que Wow, yo sí. me salga de mis cabales Sí. y luego ella diga, El pastor. pero y el no, y no me lo va a decir. Lo grave es que no me lo va a decir. Se va a ir con Sí, esa percepción sí, de mí sí. y va a decir, Dios mío, pero mira, ese es el pastor y mira, Mira tanto cómo que como yo actuó. lo escucho siempre y esto y con esa palabra tan poderosa de parte de Dios y no la aplica en él. Pero mira, Wow, sí. entonces me quedo frío porque digo, gracias Señor que yo me mantuve tranquilo con ese problema que pasó, que me provocó alguien, porque hay mucha gente llena de violencia. Sí, claro. Y uno de repente choca con una gente llena de violencia. Y esa parte me ha sucedido mucho. Y la gente dice, ustedes... Y yo digo, gracias a Dios que no dije nada malo. Gracias a Dios. No, pero... Algo- El rol de padre que usted está desempeñando como locutor, pero ¿cuándo usted conoce al Señor? Porque usted nos dijo que lo perseguían los programas de Sí, cristianos. el llamado. Sí, Tócalo un sí. día, ¿qué? Pero ¿cuándo fue ese momento que usted dijo, no, yo tengo que entregarme a Cristo? Dios tiene un plan, un propósito divino conmigo. Excelente pregunta. Mucho antes, varios años antes de yo ir a Pura Vida ese día, como ya le conté, ya yo había tomado la decisión, estando en Radio Secular y haciendo animaciones seculares, yo tomé la decisión de venir al Señor. No fue tan fácil porque tenía que seguir en lo mismo, pero yo dije, pero espérate, Él dice ven como esté. Entonces, si yo espero salir, a lo mejor nunca voy a No ir. va a ir. Y entonces, y aún siendo cristiano, seguía mis animaciones, pero hubo un día que el Espíritu Santo me dijo, yo no quiero que tú ya hables más ese tipo de animaciones, que ustedes saben cómo son muchas de ellas en la radio secular. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué hizo el Señor? Me pusieron entonces en un horario después de las 11 de la noche en la emisora que yo trabajaba secular en ese momento y dije, este es el momento de yo ir menguando, porque como estoy tan tarde, ya hasta ahora no hay que estar tan... Y tanto movimiento, hasta que fui menguando y llegó el momento donde ya definitivamente colocaba la música y las promociones y todo, pero no hacía animaciones. Okay. Y luego de ahí, entonces fue pasando el tiempo y luego entonces, por algunos asuntos que sucedieron, que fue para mí todo propósito de Dios, en vez de las 11 me ponen a la 1 de la mañana y yo dije, gloria a Dios. Bueno. Aquí es que vamos. Exacto, ya cuando me ponen a la 1 de la mañana, ya a partir de ahí, en el tiempo que restó en la radio secular, yo no hice más animaciones. Pero estando en la radio secular, yo fui tocado por el Señor. Wow. No fue tan fácil, porque ciertamente a veces hay cosas que cuando estamos en el mundo, vivimos en ese ambiente y a veces es una lucha muy grande para salir, pero quiero decirle a alguien que se puede. Porque hay mucha gente que no toma la decisión por lo que está haciendo ahora y dice que no puedo. Ven así porque algo grande Dios va a hacer. Amén. Y poco a poco las cosas van a suceder hasta que por fin tú vas a lograr vencer, porque eso pasó conmigo. No fue tan fácil, pero hubo un momento que eso fue arrancado totalmente de mí. Y yo tengo la seguridad que ya el micrófono yo lo voy a utilizar para edificar, llevar palabras, pero nunca para hacer cosas como las que yo hacía antes. Porque a veces a la gente le cuesta, porque muchos están esperando que se solucione el problema que están atravesando para tomar la decisión. Y mientras no tomen la decisión, el problema no se va a solucionar. Se va a grabar mejor. Se va a agravar. Entonces el asunto está de tomar la decisión hoy. Hoy es el día que deben tomar la decisión. Así es. Y yo creo en eso, porque por algo estoy aquí, dentro de Amén. muchas cosas. Una de las razones por las que estoy aquí es por eso. Lo que yo soy ahora no era lo que yo era antes. Entonces, Es un cambio radical. Exactamente. Totalmente. Entonces, lo que tú eres ahora no es en lo que tú tienes que permanecer. Tú puedes hacer así, dejar eso atrás y decir luego que pase un tiempecito, ya yo no soy lo que yo era. Ahora yo soy otra persona. Para Así bien. es. Claro que sí. Así. Y algo, líder. Usted estando en la emisora y usted ministrando una palabra, usted ha sido quebrantado por el Espíritu Santo. Usted ha dicho, wow, yo siento el poder. Que ha tenido que hacer así el micrófono para usted. O lo ha ¿cómo que se dice? Lo contiene, Manifestado lo que y que la persona lo escuche así. Eso me pasó muchas veces. Totalmente quebrantado. Llorando más que un niño cuando desea tomar su biberón de leche o tomar el pecho Sí. y quizá están tardando para dárselo y desesperado. O sea, llorando con un llanto extraordinario, con lágrimas, pero lágrimas de verdad, llorando
grandemente lo quebrantado que ha sido con palabras que he estado dando, porque una cosa que sí debo decir, aunque la gente no lo piense, pero a veces estamos ministrando y esa palabra nosotros la necesitamos más. Sí. Sí. Porque ministrar no es una cosa de que yo digo, yo voy a dar lo que yo no necesito. No. Yo voy a dar lo que yo también necesito. Claro. Porque no lo voy a dar yo, sino el Señor a través de mí. Así es. Entonces, cuando el Señor pone una palabra en mí, la gente a veces puede asumir que yo no la necesito porque me ve muy lleno de la presencia, me ve con una unción demasiado Exacto. poderosa. Sin embargo, yo también la necesito. Entonces, ¿cuándo soy quebrantado? Porque yo estoy en estado de emergencia en esa área. Y entonces, lo más grande es cuando estamos en un estado de emergencia y tenemos que hablarle a otro algo que nosotros necesitamos más que ese otro que necesita esa palabra. Amén. Así Exactamente. Y esas lágrimas vienen y digo, Señor, pero qué fuerte es esto. Y uno se tira así, en la presencia de Dios, porque está recibiendo. Amén. Pero Sanidad en alguna hay parte. que seguir con Pero un usted público que está allá continúa atrás. con el Claro, micrófono y la con- persona lo escucha. Continúo con el micrófono, pero me tocó un momento en que hacía pausas, porque era tan fuerte que tenía que quedarme y subir Wow. un poco la alabanza Subir la o música. la cama que tenía debajo y quedarme un poco. Y la gente siente ese silencio, te da dando cuenta que... Que algo está Que pasando. algo El espíritu está allá. Dios mío. Sí. Entonces, habían transmisiones que se hacían y me podían ver en la imagen, pero que me estaba en la radio, sentía ese silencio, sabía, porque entonces cuando vuelvo y sigo hablando, ya de tanto llorar y la nariz La voz Sí, cambia. Claro. saliendo el agua, para no decir otro nombre, Sí. ya la voz comienza a cambiar y la gente dice, el hombre está totalmente quebrantado. Y eso es bueno porque muestra su vulnerabilidad ante la presencia de Dios y la humanidad. Porque la pose y cómo hablar, la dicción, la entonación, Sí. que eso es lo que nos enseñan en la locución. Y que hay dos razones en las que he sido quebrantado. Una, la que tiene que ver directamente conmigo, porque he sido tocado en algo, y otra, en que me sensibilizo mucho. O sea, yo me pongo en el lugar porque hay gente que me pide un tipo de petición y al yo conocer qué tan grave es lo que está pasando y yo comienzo a orar por eso, me quebranta porque es que yo, y le doy gracias a Dios por eso, a mí me interesa el dolor del otro. O sea, me interesa la vida de los Eso demás. bueno. Y entonces cuando yo sé que, por ejemplo, una mujer que son de las peticiones que siempre oré, una gran cantidad de mujeres que realmente viviendo un estilo de vida Sí. que no ha sido fácil. Y eso me pongo como en su carne. Y al yo sentir eso, entonces me quebranto. Santo. Porque siento ese dolor, me pongo en su lugar. Y ahí recuerdo lo que la palabra enseña. Si yo río contigo cuando llora, no te debo dejar Amén. solo. Entonces dice, reír con lo que ríe, pero llorar con lo que llora. Exacto. Y llorar es sentir en tu carne el dolor de esa persona. Claro. Amén. Y apoyarla, comprenderla, escucharla, que son parte de las cosas que muchas veces la gente no tiene, no cuenta, con personas que le escuchen. Porque para disponerse a escuchar a alguien con el corazón, con esa entrega, se necesita llevar Tener un corazón de Dios. un corazón de Dios y llevar una palabra muy pendiente en la práctica. Es la lealtad. Sí. Porque mucha gente Eso, quiere hablar. eso es confianza. Sí, mucha gente quiere hablar con otros, pero no siente confianza. Y entonces tiene que quedarse con su dolor ahí, con esa cosa, Guardado. como ese nudo guardado, porque dice no, porque conoce que la persona quien quisiera decirle Sí. no es leal. Entonces es importante la lealtad. Y consiste en que hay personas que me han dicho cosas y me dicen, mira, entre Dios, tú y yo, ya no me tiene que decir más nada. Ya. La que, Wow. Discreción. como la que duerme conmigo, dicho en otras palabras, mi esposa, no lo debe saber aunque sea mi esposa, porque me dijo entre Dios, tú y yo. Exacto. Sí, Entonces, debe haber una Santo. discreción. Hay cosas que ni siquiera la esposa, y eso no es, yo desde mi punto de vista, interpretando lo que me enseña la palabra, creo que no hay ningún pecado en eso, porque es algo que me quiere confesar a mí delante de Dios, porque necesita una ayuda, una orientación, Sí, o que sí. ore, y si no quiere que se lo diga, no hay nada oculto. O sea, si no se lo digo, no creo que haya ningún pecado, porque yo tengo que ser leal. Porque si tú me dices que entre Dios, tú y yo te digo, sí, dime. Y es, Dije que sí. y es una Exacto. responsabilidad que usted Exactamente. asume en ese momento. Entonces esa persona confía en que yo no voy a decirlo a nadie más, porque son cosas a veces que le da mucha vergüenza que alguien más lo sepa, por alguna razón. Exacto. Y Entonces- cometería infidencia si los revela. Exactamente, si lo revelo, es Wow. así. Excelente. Bueno, ahora hay que entrar a la otra parte. Vamos a hablar ahora, Miguel. sí, Adelante.
del pastor. Tomás Santana siendo ahora Pastor, Pastor. esa parte. Esa parte. Ya hablamos de la parte antes de usted ser cristiano. No pudo expresar algunas informaciones como el Señor lo trajo del camino. La gloria sea para Dios. Ahora nosotros queremos que usted nos diga cómo es el manejo en su congregación, con los líderes, con los hermanos de la iglesia, con las ovejas. ¿Cómo usted se maneja para con ellos? Es una interesante pregunta por el hecho de que aquí tendría que explicar algunas cosas. Y es interesante, yo pienso que es el mismo Espíritu Santo que el que ha estado dirigiendo este programa y la entrevista, amén, que va a seguir pues manejando todo. Como pastor, yo fui ungido como pastor y estuve en una congregación como pastor asociado durante un tiempo determinado. Okay. Pero por algunas razones no estoy en esa iglesia hace un tiempo, que no estoy en esa iglesia ya en esa función. Pero yo fui ungido como pastor primero por el Espíritu Santo, estando en la cabina de Pura Vida. Santo. Y donde el mismo propietario, José Esteban, me manifestó en más de una ocasión, y yo creo en eso que él me dijo en ese momento, y le explicaré por qué. Me dijo, tú tienes la iglesia más grande de Santo Domingo. Dentro de la iglesia más grande está la tuya, porque lo que tú haces, demasiadas vidas reciben la palabra y demasiadas personas se arrepienten, como así ha sido. Para la gloria de Dios, muchísimas personas todavía me siguen escribiendo gente actualmente que me dicen, yo recibí al Señor porque tú diste varias palabras y de esa un día el Señor me dijo, este es el momento, y vino a los pies de Cristo. Santo. O sea, muchísimas personas han venido al Señor escuchando el mensaje a través de la emisora. Y con todos los testimonios que han llegado a mí, que han llegado a la emisora y ellos conocieron, él me dijo eso. Me dijo, tú tienes la iglesia más grande de Santo Domingo, porque Pura Vida es una iglesia, sí, porque se lleva palabra donde la gente recibe al Señor y una serie de cosas interesantes pasan en la vida de las personas. Entonces, yo estando en la cabina, yo le decía, Señor, yo quiero ser pastor, pero yo quiero sentir que tú me lo reveles y me lo hagas sentir primero, porque no me interesa ser pastor porque un hombre venga y me diga, tú eres pastor. Yo no quiero ser pastor así, porque el llamado debe ser directamente de ti hacia mí. Y una noche, estando yo orando en vivo en la emisora, yo sentí como el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, ya te estoy ungiendo como pastor. Y luego de ahí fue que vino entonces, donde conseguí las credenciales, cuando estuve en esa iglesia, donde entonces fui ungido como pastor en la iglesia. Pero no sucedió hasta que el Espíritu Santo no hizo eso conmigo en la cabina. Y luego de ahí, no he estado al frente de una congregación, sí he tenido propuestas de personas que me han pedido que pastoree en un lugar determinado, pero me han dicho algo interesante y qué bueno, porque de lo contrario yo no actúo en las cosas de Dios así, porque tú me dices, mira, no. Y me han dicho, tómate tu tiempo y ora al Señor. Si Él te confirma, tengo 3 propuestas que me han hecho y de las 3 estoy orando porque se trata de Dios. Sí. Y las propuestas están, pero el Señor me va a dirigir si voy a ceder ante algunas de esas propuestas que he tenido, o el Señor quiere que yo empiece con un campo blanco y que yo comience a trabajar desde cero, desde cero en el dicho popular, pero yo voy a decir que comience a trabajar con 2 personas. Sí. ¿Entiendes? Si él dice, vas a comenzar con 2 personas, comienzo con 2 personas. ¿Cuáles son? Mi esposa y yo. Si tenemos que comenzar mi esposa y yo, frente a la obra, empezamos. Si el Señor me dice, no, mira, vete allí porque ese espacio está preparado para que lo pastorees tú, entonces yo lo haré. Pero todo ha transcurrido así. Ahora bien, en cuanto al manejo, creo que me habló algo sobre eso. O sea, estar al frente de una congregación es algo muy serio y por eso ahorita decía una palabra, lealtad. Un pastor tiene que ser leal, porque hay muchas personas que vienen con situaciones y no es bueno que lo que me cuenta Juan tenga que saberlo Pedro, sino que lo sepa Dios, Juan y yo, y lo de Pedro que lo sepa Pedro, o sea, Dios, Pedro y yo, corrijo, porque Dios primero. Dios, Pedro y yo,
Dios, Juan y yo. Exacto. Entonces, en eso hemos orado a Dios porque Él me ha dado el privilegio de tener esas cualidades, de ser una persona totalmente, lo que le conocemos en el mundo, en mi pueblo, antes decían, fulano es una tumba. En ese sentido, yo soy una tumba, para la gloria de Dios, y quiero seguir siendo así. O sea, porque hay demasiadas necesidades, y la gente necesita el apoyo real, genuino, pero lleno del amor de Dios, de una gente que lo esté pastoreando. Entonces, si falta cualquier respuesta en base a la pregunta que usted me hizo, pues estoy a la disposición. Amén. Ha sido bastante claro. Exacto. Exactamente. Bueno, señores, el tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado. Wow. Pastor, un honor tenerlo aquí. Gracias. Nosotros nos hemos gozado. Creo que también vamos a tener que hacer con el pastor Una segunda parte. un 2.0. 2.0. Sí, porque es que las entrevistas se van más Tiempo buenas. se va rápido. Entonces, en el Eso, momento muchas mejor es que uno preguntas. ya dice, tenemos que cortar. Sí. ¿Verdad? Entonces, vamos a extenderle otra invitación ya para otro día, ¿verdad? Para Perfecto. que usted venga y también cumplirse con Y sus nosotros. redes sociales, pastor, compártala con toda la audiencia de esta comunidad de Radio Celestial. Amén, perfecto. Bueno, le voy a dar la de YouTube. En mi canal de YouTube, Tomás Santana RD. En Instagram, Pastor Tomás Santana. Y en TikTok, Pastor Tomás Santana. Antes de irnos, me voy a tomar el atrevimiento de que no les recuerde a esas personas, esas introducciones de estas son tus noches, no sé, algo breve, como Exacto. que... Que haga algo Para que- cerrar. Una palabra. Una improvisación. A la persona que nos acabamos de Ok, entrevista. perfecto. Y ahí cerramos. Exacto. Vamos a hacerlo de cuenta que tenía el Vamos a programa. terminar con el no te quede, pero que lo diga él solo. Ay, ay, Pero ay, Miguel, ay, yo ay, quiero ay, hacer ay. una pausa antes que el pastor proceda Ok. con lo que se le ha indicado. Usted no se ha suscrito No, todavía. espérate, no. Esa es la pregunta que yo le hago a usted. Rafael, le traemos invitado de luz. No. Y no y no se puede. suscriben. No. Dígale. Usted tiene que suscribirse, mire. Ahí usted le da ahí ¡pam! La campanita. Y así nos Like. ayuda a seguir creciendo como Comente. comunidad. Comente, síganos a través de las redes sociales de esta plataforma. Radio Exacto. Celestial en Instagram, Radio Celestial RD en Exacto. YouTube. Por Y favor, también apóyanos estamos en ahí. TikTok. También. Sí, Y claro. Dionisio, que hay que mencionarlo, que no está Sí. aquí por el país. Él lee todos los Él comentarios. contesta. Todos Ya los ustedes comentarios. Y saben. sigue leyendo. Él sigue Bueno, leyendo. vamos a Bueno, darle la continuamos oportunidad al con pastor el que nos dé pastor. una demostración. Es como para refrescar a esas Sí, personas sí, que yo sí. sé que están ahí esperando. Ay, sí. Pastor, adelante. Bueno, Y ahí lo que, te da lo- palabra, lo que no da me, palabra. lo que no me habían visto, cómo yo hago la introducción del momento de oración, es de la siguiente manera. Es así todo sin pose, tranquilo. Maravilloso es el Señor. Su amigo, el pastor Tomás Santana, con todos ustedes en el momento de oración. Seguimos alabando, glorificando el nombre del Señor. A Él toda alabanza, toda gloria, toda honra. Padre, gracias porque nos permite una vez más estar aquí, orando por cada persona, ministrando de una manera extraordinaria. Gracias, Señor. En esta hora, la palabra que el Señor envía a ti que estás ahí, es que en este ambiente de un mundo tan confundido, que va tan rápido y muchas veces actuando sin pensar, por la desesperación, que recuerdes lo que dice el Salmo 40. Arrancando diciendo, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y luego dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sabes por qué el salmista pudo decir esto? Porque en situaciones que se podrán parecer a las tuyas, él tomó una decisión. ¿Por qué la tomó? Porque estaba desesperado. Pero a tiempo pudo entender. ¿Y por qué el Señor lo sacó? Porque tomó una decisión que también tú puedes tomar. Es esperar pacientemente en el Señor. ¿Y cómo lo sabe? Porque él dice, y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
Si él se desespera, el Señor no lo iba a sacar, porque la desesperación lo iba a llevar al fracaso. Y termino con esto. Por eso es que la Biblia, donde quiera que tú vas, encuentras una palabra que te enriquece. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Si te desespera, camino de muerte. Si espera pacientemente, Él llega y te saca. Es decir, que lo que sucede en tu vida, Él lo va a nivelar. Es cuestión de tiempo. ¿Y cuál es el tiempo el que tú tienes que creer? En el de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque una vez más nos ha ayudado en este momento de oración. Gracias, Dios. Desde aquí, bendiciones especiales y un fuerte abrazo a todos, lleno del amor de Dios. Así terminamos con broche de oro. Señora, yo estoy mala. ¡Wow! Estaba Ustedes- inspirada, ustedes yo que se decir imaginan palabras. tener esa Ay, voz exacto. aquí, Aquí. señores. Yo estoy mala. Yo para RD. En vivo, señores. ¡Wow! Así cerramos. Muchas Aleluya. gracias, pastor. Muchísimas gracias. Amén, a la orden. Yo creo que vamos a tener que hacer un en vivo, Miguel, Vamos a hacer un cuando en vivo. el Vamos a pastor traerlo para un en tenga vivo. el tiempo para después, más luego. Así Amén. es. Sí. Nosotros siempre terminamos diciendo una frase que es no te quede. Entonces, queremos que usted le diga a usted solo, mira en esa cámara, así, no te queda. Mira en esa cámara. Ok. 1, 2 y 3. ¡No te quedes! ¡Excelente! Muchas gracias. Ay,